Saludos alumnos y alumnas de noveno grado, bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la semana 1 de la unidad 4 de la asignatura Lenguaje y Literatura. Los contenidos propuestos para esta semana 1 de la unidad 4 son el teatro romántico, asindetón y polisindetón. Vamos a iniciar con la actividad individual. Observo las imágenes y escribo un diálogo entre los personajes. Y aquí podemos ver que dice el joven, o en este caso dice el joven: oh hermosa criatura, ¿qué ángel eres tú que iluminas esta noche? Dice ella: ¿quién me llama con tan dulce voz en la oscuridad? Luego continuamos y respondemos las siguientes interrogantes. Literal A: ¿qué emociones reflejan los personajes? Admiración, amor, afecto, alegría. Literal B: describo el ambiente en el que se encuentran los personajes. Considerando la pose y las emociones, es muy probable que este ambiente esté intencionalmente diseñado para recordar la famosa escena del balcón de Romeo y Julieta. ¿Sobre qué tema o asunto estarán conversando los personajes? Podrían estar en las primeras etapas de un cortejo o un intercambio romántico donde expresan su admiración y los sentimientos que están surgiendo entre ellos. Luego continuamos con las actividades de construcción, el teatro romántico. Leemos la siguiente información y resolvemos. Se nos habla sobre el romanticismo, sobre el teatro romántico, las características. Luego se nos pide que elaboremos un esquema a partir de la información presentada. Y aquí tenemos el romanticismo, las características. Los personajes utilizan un lenguaje elegante. Habla de temas como la vida, la muerte, el amor y la patria. El romanticismo en la literatura. Los personajes actúan en su mayoría por impulso, sin medir las consecuencias de sus acciones, y resaltan los problemas sociales del momento. Luego vamos a hablar sobre el asindetón y polisindetón. Leemos la siguiente información. ¿Qué es el asindetón? Ahí tenemos qué es el polisindetón y luego expresamos nuestras dudas con el docente. A continuación respondemos en el cuaderno. Leemos el ejemplo de polisindetón. Emilio se iba a enfrentar al reto más grande de su vida. Se encontraba solo pero decidido, pero libre. Más adelante encontraría la fortaleza que necesitaba. ¿Qué mensaje transmite el texto? De que aunque Emilio se encontrara ante una adversidad, se encontraba determinado, ya que estaba decidido a enfrentar sus retos. ¿De qué manera el polisindetón afecta el mensaje que se transmite? El polisindetón de cierta manera hace que el dramatismo y suspenso sean algo faltante debido a la constante interrupción de los nexos. Luego tenemos lo que se refiere a la consolidación, el texto de esta interesante novela que se llama Júpiter. Ahí lo podemos observar y a partir de ese texto, que es una adaptación de Francisco Gavidia, vamos a responder en el cuaderno y socializar con la clase. Explico cómo se manifiesta la siguiente característica en el fragmento. El héroe se rebela contra las normas que le impiden ser libre. Esta obra está ambientada en tiempos antiguos. Júpiter es un esclavo, así que tendría sentido rebelarse contra las ataduras que lo mantienen cautivo y como la servidumbre para solo seguir órdenes. Escribo una valoración del texto subrayado a partir de la pregunta: ¿qué es más importante, la emoción o la razón? Según la forma en la que podemos interpretar el texto, la razón no se explicita, solo la acción de proteger. Pero por la forma en la que Júpiter se expresa, la fuerza de sus palabras y la intensidad de su respuesta sugieren que la emoción predomina en este aspecto. Bueno, entonces predomina la emoción sobre la acción o sobre la razón. Actividad en casa. Investigo el contexto de producción de Júpiter de Francisco Gavidia y elaboro un resumen. El contexto de producción de Júpiter de Francisco Gavidia se enmarca en el modernismo literario centroamericano de finales del siglo XIX. Gavidia, influenciado por el romanticismo y el parnasianismo francés, buscaba renovar la literatura de su época. Júpiter narra la historia de un esclavo negro que, enamorado de una criolla, se involucra en una conspiración independencista. Su liderazgo y valentía lo convierten en una figura clave, pero su ambición personal y un trágico final resaltan las complejidades de la libertad
y el poder. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades de la semana 1, unidad 4 de la asignatura Lenguaje y Literatura para estudiantes de noveno grado. Ahí les dejo las actividades que ustedes van a completar en su cuaderno de Lenguaje y Literatura y espero de que les sea de mucha utilidad. Un gusto, éxitos y bendiciones para todos y todas.